Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, hola. Bien, la primera cosa que voy a ver hoy es resolver la ecuación de Laplace con una geometría cartesiana donde es posible obtener una solución analítica. ¿Ya? Es un problema particular, sin duda, ¿ya? Pero les ilustra cómo se trata uno de estos problemas. Esto se puede hacer, bueno, hay veces que el problema acepta simetría cilíndrica, otras veces simetría esférica, y como les decía anteriormente, hay veces que hay que hacerlo, o la mayor parte de las veces hay que hacerlo numéricamente. En este caso sí se puede hacer una solución analítica. Bien, en este caso, yo tengo que, se tiene que cumplir que el potencial satisface la ecuación de Laplace. Este es un problema de este estilo. Voy a dibujar aquí este canal. Este es una cosa así. Este es como un canal muy largo, ¿ya? Y hacia arriba también, largo, alto. ¿Ya? Por eso les coloqué eso. ¿Ya? Y aquí está acotada estas dos paredes del canal, ya son esa y esa. Les voy a colocar potencial 0 y el fondo, ¿ya? Está potencial B0. Ciertamente no hay contacto entre este conductor y en ese borde. ¿Ya? Están separados infinitesimalmente, pero no se tocan. ¿Ya? Entonces, bueno, corresponde a un problema en la realidad donde esto es muy largo simplemente y eso es un canal, digamos, que también es muy largo comparado con esta distancia A. Pero ¿qué ocurre? Las condiciones de borde están aquí. Las condiciones de borde ya son que el potencial en X igual a 0 es 0 porque está conectado a tierra, el potencial en X igual a A también es 0, el potencial para todo X en Y igual a 0, ¿ya? Esto va a ser Y, también esto es B0, ¿ya? Y el potencial en X cuando Y tiende a infinito hacia arriba, ¿ya? Esto es 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cualitativamente yo sé qué es lo que va a ocurrir. Este potencial es B0 positivo. ¿Ya? Un B0 mayor que 0. En consecuencia, las líneas de campo eléctrico parten de potencial positivo a uno menor. Este menor es 0. O sea que uno espera que el campo eléctrico haga algo así como esto. ¿Eh? Eso es lo que uno sospecha que va a ser algo así. No sé con qué forma de función, pero algo por eso, por el estilo. Eso indica que en esta zona van a haber densidades de carga, en esta zona también, pero va a estar localizada en esta parte del espacio.
¿ya? El campo eléctrico va a ir siendo más débil más arriba. Y en consecuencia aquí van a haber menos carga. O sea, no hay una densidad de carga que llegue hasta una distancia infinita. O sea que esto está localizado y por esa razón yo sé que este potencial lo puedo colocar 0 cuando ahí tiende a infinito. ¿Bien? Bueno, en este problema, como tiene simetría cartesiana, escribimos en laplaciano, en coordenadas cartesianas, y nos va a quedar que esto es d2b a dx2 más d2b a dy2 igual a 0. ¿Ya? Una técnica para resolver este tipo de problemas es lo que se llama separación de variables. Separación de variables que a veces funciona, otras veces no es el procedimiento adecuado. En este caso sí. Este potencial voy a suponer que es posible separarlo en el producto de dos funciones. Una función que depende de y y otra de x. Esto es lo que decimos, llamamos separación de variables. O sea, vamos a intentar resolver esta ecuación suponiendo que el potencial tiene, se puede escribir de esa manera. ¿Bien? Bueno, cuando uno hace eso, le va a quedar como esto es una derivada parcial con respecto a x, en ese caso la y se considera constante, y aquí nos va a quedar un y de y por 2x a dx2 más, y aquí va a quedar la x afuera, la función de x, por d2 y a dy2. ¿Ya? Igual a 0. Y entonces, en ese caso, yo puedo dividir todo por x y aquí me va a quedar 1 sobre la función de x por d2 veces la segunda derivada con respecto a x de eso, más aquí va a quedar, se va a cancelar ese x con ese, y va a quedar 1 sobre y, función de y, por d2 y a dy2. Igual a 0. Ya. Y aquí está la segunda parte del análisis que dice lo siguiente. Esta expresión es válida para todo x e y. ¿No es cierto? Entonces, para que esto sea válido para todo x e y, significa que esto y esto necesariamente tienen que ser iguales independientemente a una constante, ¿ya? Porque esta variable x es independiente de la y, ¿ya? O sea, varía como quiera. Y si eso se cumple siempre, no existe otra alternativa que esto sea una constante y esto sea una constante, tal que la suma de esas dos constantes de 0. ¿Ya? Eso porque las variables son independientes. ¿Ya? Ya no existe otra posibilidad. ¿Ya? Ahora, la forma de escribir las constantes es simplemente porque uno ha resuelto el problema previamente y resulta conveniente escribirlas de cierta forma, nada más. Pero son dos constantes. El problema no depende de cómo las escribo. Pero yo voy a escribir que esta parte que depende de x, esa ecuación diferencial que depende solo de x,
la voy a escribir como menos k cuadrado. ¿Ya? Y esta otra evidentemente va a quedar como más k cuadrado. Igual a 0. Así escribí la cosa. ¿Por qué le coloqué a este menos y a este más? Es por comodidad en el cálculo posterior. Uno puede colocarle cualquier a este menos y a este más, pero va a trabajar un poco más. Pero el resultado va a ser el mismo. Nuevamente de eso. ¿Están de acuerdo con que cada una de esas expresiones tiene necesariamente que ser constante? Para que eso se cumpla. Eso siempre es así, digamos. Si ustedes tienen un par de funciones cualquiera, f más g de i, que es igual, supongamos, a 0, ¿ya? Necesariamente esto tiene que ser constante y esto tiene que ser constante porque esto se cumple para todo x y todo y, y esto varía como uno quiera. ¿Ya? O sea, da un y hago variar este x como yo quiera. ¿Ya? Bueno, significa que necesariamente tiene que ser S una constante, tiene que ser válido para todo x y todo y. ¿Ya? No hay otra opción. ¿Ya? Bien. Una vez que uno tiene eso, bueno, ustedes este argumento lo van a ocupar siempre cuando tienen intentan resolver una ecuación diferencial utilizando el procedimiento de variables separables, o sea, que escribir el producto de dos funciones, una que depende de una coordenada, otra de otra, incluso puede haber una tercera, y cada una de las partes la van a hacer igual a una constante. Entonces tenemos que de 2x a dx2 va a quedar igual, como va a ser igual a menos k cuadrado, va a quedar menos k cuadrado x. ¿Ya? Y eso entonces les va a dar esta ecuación. Más k cuadrado igual a 0. Y esta, ustedes reconocen la solución porque tiene la misma estructura de un oscilador armónico simple. Esa ecuación diferencial la conocen. Y saben que esto va a tener que tener esta forma. A por coseno de k x más b seno de k x. Ya, esto es solución de esa ecuación diferencial. ¿Ya? Yo voy a colocar para que no se me confunda con este A que le coloqué ahí al ancho del pozo. Esto le coloqué A, esto le coloqué B. Esas son constantes que hay que determinar las condiciones de borde del problema. ¿Ya? Y la ecuación para I, ¿ya? Les va a quedar de 2i de I a di2 menos k cuadrado por I de x igual a 0. Donde la solución de esta ecuación es, una de las maneras de escribirlo, lo puedo escribir con función de coseno y seno hiperbólico, ¿ya? O lo puedo escribir así, que es más cómodo, I de I igual C por L a menos K I más D seno por L a más K I. Seno por D
por e elevado a k. ¿Ya? Y entonces tengo la solución para el potencial, que todavía no es lo más general, que es el producto de una función de este estilo y de este estilo. Bueno, resulta que esta es una parte de la solución del problema, ¿ya? Porque la solución del problema para el potencial requiere que estas funciones satisfagan las condiciones de borde. ¿Eh? Entonces, yo requiero, por ejemplo, que b de x, y sea 0 en x igual a 0. Para todo y, por supuesto. ¿Eh? Para todo. ¿Eh? Eso requiere entonces que esta función, como el potencial bxy, es x y de y, entonces esto requiere que x en x igual a 0 sea nulo. Y eso entonces implica de inmediato que la función que a, la constante a, tiene que anular. ¿Profe? ¿Sí? En el lado izquierdo de la pizarra, ese I como I grande, ¿no es dependiente de Y también? ¿O no? Acá, No, en el lado derecho, perdón, en el lado derecho de la pizarra. En la penúltima línea. sí, escribí mal. Gracias por avisar. Sí, eso es dependiente de i. Todo lo i grande es dependiente de i, todo lo x más grande es dependiente. Sí, aquí lo ves tú que esto depende de i. Gracias. Un mote. Ya, gracias por avisar. Entonces, la condición de borde sobre potencial implica que esta función en x igual a 0 es 0, y eso a su vez implica que la constante a 0, porque esto va a valer 1, esto se va a anular por esto, y le queda eso. Ya, entonces, pero además, x en x igual a también tiene que ser 0, porque el potencial también se anula en x igual a para todo y. Y eso implica que esto tiene que ser 0. Y lo que me quedaba del potencial era b seno k por a. Queda a esa parte de allá, evaluada en x igual a. Esto tiene que ser 0. Y eso entonces implica que k por a tiene que ser igual a ni, con n igual a 1, 2, etc. ¿Ya? N igual a 0 no existe, porque con n igual a 0 tendría k igual a 0 y no tendría solución nunca. Así que aquí aparece que existen varios valores de la constante k que son aceptables. Y el resultado, digamos, la solución general tiene que ser entonces una superposición de todas las soluciones. ¿Ya? Cada una de ellas es solución. Entonces la solución más general tiene que ser una superposición de estas soluciones. ¿Ya? Puede que la ecuación es lineal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la solución
hasta este momento es que b de xi tiene que ser una sumatoria sobre n de b sub k. Va a haber un valor de la constante mayúscula b para cada valor k. Esto es lo más general. Seno de k sub n por x por aquí la parte c sub k de elevado a menos k sub n, porque va a haber, es para cada k va a existir una solución en i, y t sub k por i elevado a k sub n por i. ¿Ya? Esta va a ser la solución más general, ¿ya? Con n igual a 1 hasta infinito. ¿Ya? Esto satisface las dos condiciones de borde en x y en x igual a 0 y en x igual a a. Pero además se tiene que cumplir condiciones de borde en la variable y. Entonces, la primera dice que cuando i tiende a infinito, este potencial tiene que ir a 0. Pero esta parte ya es infinita cuando i tiende a infinito. O sea, esto explota. No va a ser, el potencial no va a poder ser 0 si este término existe. En consecuencia, necesariamente esa constante d sub k tiene que ser 0 para todo k. ¿Ya? De otra manera no puedo satisfacer esa condición. Así que lo que queda es que esto es este término multiplicado por este. El producto de estas dos constantes la puedo colocar igual a una tercera constante. ¿Ya? Colocarle un nuevo nombre, f sub k o como quiera. ¿Ya? Y así que lo que me queda es esto por esto. Ahora, la otra condición de borde es que para i igual a 0, este potencial tiene que ser B0. O sea, yo tengo que tener que esto es B0 por n igual a 1 a infinito de la nueva constante que ahora las voy a colocar como les digo, f sub k, el producto de las dos, por seno k sub n x por e elevado a menos k sub n por i igual a 0. Por 0. ¿Ya? O sea que esto vale 1. ¿Ya? Y así que aquí tengo una ecuación para calcular estos valores. ¿Ya? La solución general, ciertamente, es que el potencial va a ser esto, este por este va a ser f sub k, y esos f sub k los voy a calcular aquí. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. ¿Ya? Hasta ahora, lo que yo tengo de la solución es que el potencial en general es sumatoria de f sub k seno k sub n x por e elevado a menos k sub n por i. N igual a 1. Esto. Y ahora hay que calcular esto. El cálculo de f sub k, de esas constantes, y con eso tengo la solución completa. Entonces, parto de ahí. Esto es f0 igual a sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de f sub k por seno
de K sub n por A, por X. ¿Y qué es lo que uno hace? Ya, el truco es multiplico por seno de K sub m por X. ¿Ya? E integro. Ya, hacemos eso. Seno K sub m por X. ¿Ya? Integro entre 0 y A. Y aquí coloco esto. Y me queda f sub k por una integral de seno k sub n x por seno k sub m x de x. Entre 0 y a. ¿Ya? Bueno, ocurre que si ustedes hacen esta integral, ¿ya? Van a ver que esto es 0, excepto para n igual a n. ¿Ya? Cuando esos dos son iguales, ¿ya? Entonces aquí va a quedar un seno cuadrado de esto, ¿ya? Y eso va, entonces, la sumatoria dice que esto es 0 para todo. Entonces, ¿por qué coloqué? Es eso. Caso n. ¿Ya? Esto depende de n. Porque no, bueno, lo mismo. Estoy sumando sobre k. El k depende de n. ¿Ya? Este va variando con n. ¿Ya? Ya. Voy a escribirlo así para que quedara más claro. Escribir esto así. Yo ya calculé K sub n, ¿cierto? K sub n es n pi sobre a, ¿cierto? K sub n es n pi sobre a. En consecuencia, yo puedo escribir esto así. Potencial. N igual a infinito. Aquí voy a colocar f sub n, porque para cada valor de n yo tengo un k por seno de k sub n, que es n pi sobre a por x, por e elevado a menos n pi sobre a por y. Ahí es más fácil ver cómo está hecha la sumatoria. ¿Ya? O sea, para cada valor de n hay un valor de k, y para cada valor de n hay una constante, que es la que hay que calcular. Entonces, aquí, esta integral que queda aquí, está ahí, es seno de n pi sobre a por x por seno de m de otro entero, pi sobre a por x de x integrado entre 0 y a. Ya. Esta integral es 0, o sea, una delta de Kronecker, delta m n, por cuando este es igual a este, esto es un seno cuadrado y esta integral va a dar un medio. La integral de seno cuadrado de esta cosa la pueden hacer ustedes, está a medio. ¿Ya? Entonces, en esta sumatoria, el único valor de n, ¿ya? Pongámosle aquí n mejor,
para que vean ese. El único valor de n que existe es cuando estos dos son iguales, ¿ya? Es cuando n igual a m. Como yo multipliqué por k sub m, el único valor que queda aquí es fm. ¿Ya? F sub m. Y eso va a ser igual a b0 por seno k sub m, coloquémosle aquí mejor, m pi, ya, sobre a por x de x. Bueno, ya esta integral es directa, ¿ya? La integral del seno entre 0 y a. Y eso me va a permitir calcular los f sub n, ¿ya? Que van a resultar c de voy a colocar el resultado mejor para que eso le va a dar. Potencial x, y va a ser igual a b sub 0, entonces, sobre, me falta un pi aquí, es b sub 0, 4, b sub 0 sobre pi, y sumatoria de 1 sobre n por seno de n pi a n pi x sobre a por ello menos n pi sobre a por i. Y esto es n impar. Eso es lo que va a dar. Es por la integral de seno, que es menos coseno, integrado entre 0 y a, va a dar 1 menos algo, y el 1 menos el algo va a ser a veces más 1 y otras veces menos 1, y en consecuencia van a quedar solamente los términos impares. Por eso queda así. Bueno, ustedes pueden hacer esa integral y demostrar que eso es así. Eso es bien simple. ¿Ya? Bueno, aquí ustedes tienen entonces un ejemplo de solución de la ecuación de Laplace, donde ocupamos el método de variables separables, ¿ya? Y la ortogonalidad de estas funciones. Ortogonalidad en el sentido de que para m distinto de n dan 0, ¿ya? Y con n igual a m es el único término que subsiste, ¿ya? Y bueno, ocupamos las condiciones de borde, como digo, y eso limitó los valores que tiene K. Bueno, quería mostrarles ese ejemplo para mostrarles una forma de cómo se resuelve un problema de ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas y aplicando condiciones de borde. Algo similar uno puede hacer en problemas como que tienen simetría esférica, ¿ya? Por ejemplo, donde este está un potencial, esto está un potencial, y uno quiere calcular el potencial aquí en función de R, incluso puede ser función de R y teta, ¿ya? Y entonces, en ese caso, este laplaciano se cría en coordenadas esféricas, y si el problema acepta variables separables, entonces uno va a escribir el potencial como una función phi sub 1 que depende de R, y otra función phi sub 2 que depende, supongamos, de teta. No coloquemos phi, ¿ya? Y siguen el mismo procedimiento, van a obtener una ecuación diferencial que depende solo de x, más otro pedazo que depende solamente de teta, van a estar igualados a 0 o a una constante cualquiera, y eso implica que cada uno de los pedazos es
una constante. Ahora, las ecuaciones diferenciales en ese caso pueden ser un poquito más complicadas, pero el procedimiento es el mismo, ¿no? Quienes estudien más adelante ingeniería eléctrica, entonces en el curso siguiente van a resolver la ecuación de Laplace con diferentes coordenadas. Y en este curso, cuando les coloquemos un problema con que tenga simetría esférica, entonces con certeza va a ser bastante simple la solución, ¿ya? Más simple que eso, ¿ya? O si tiene simetría cartesiana también va a ser más simple que el que les acabo de poner, ¿ya? Pero la idea, la forma de resolverlo es o es un método. Bueno, ahora voy a seguir adelante con la materia de este curso y corresponde continuar con materiales dieléctricos, ¿ya? O materiales polarizados, más que dieléctricos en general. Llamamos campos eléctricos en medios materiales, o sea, cómo campo eléctrico afecta a medios materiales y estos medios materiales a su vez afectan el campo eléctrico total. La idea es esta. Bueno, una consulta sobre este problema. Ustedes pueden ver, digamos, que satisface todas las condiciones de borde y pueden ir de nuevo y derivar eso 2 veces y van a ver que deriva 2 veces con respecto a X y 2 veces con respecto a Y, sumado les va a dar exactamente 0. O sea, esa es la solución. Ya. Hay tratados, digamos, en el libro entero que estudian las soluciones de la ecuación de Laplace con diferentes simetrías. Entonces, esto es lo que queremos hacer ahora. En el campo eléctrico en presencia de medios materiales conductores y no conductores. Conductores y no conductores. ¿Ya? El que me preocupa a mí aquí es el no conductor, porque ya sabemos cómo se comporta el campo eléctrico en un medio conductor, donde el campo eléctrico al interior es 0. Pero en el medio material en general puede ocurrir las siguientes cosas que voy a decir. Miren, ocurre que desde el punto de vista molecular, las moléculas, por ejemplo, son la molécula de agua, típica. Uno ha estudiado esta molécula y uno sabe que tiene una estructura electrónica tal que, particularmente en la zona cercana al hidrógeno, hay deficiencia de electrones, en consecuencia se ve como un centro de cargas positivas, este también, y esto cargas negativas. La molécula en sí es neutra, ¿ya? O sea, hay mayor tendencia a que los electrones estén en este lado que ahí, ¿ya? Eso significa que esta molécula tiene dos momentos dipolares, que podríamos decir. Un dipolo que va con esta carga eléctrica hasta ahí y otro que va con esta acá. Y el momento dipolar completo, ¿viste? Ya. O sea, yo puedo ver esta molécula como un dipolo, ¿ya? Dipolo molecular. Nosotros en algún instante estudiamos el potencial que crea un dipolo y el campo eléctrico que crea también ese dipolo en su vecindad. Pero esto es microscópico, ¿se fijan?
Sin embargo, si yo lograra colocar las moléculas alineadas, así, con algún procedimiento de congelamiento, ¿ya? Que lograra primero orientar todas estas moléculas así, y tuviera muchas, entonces tendría un comportamiento que se notaría macroscópicamente. O sea, el campo eléctrico creado por este dipolo en ese punto, más este en ese punto, más este en ese punto, se notaría, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tengo 10 a la 23, típicamente moléculas, ya en cualquier un milímetro cúbico, ¿ya? El número de Avogadro es el que da el orden de magnitud en términos de cantidad de moléculas. Ahora, en la realidad, el agua no produce esto simplemente porque la energía cinética de las partículas hace que las moléculas de agua, una tenga el momento dipolar así, la otra esté así, la otra esté así, porque no están orientadas, ¿ya? Eso es lo normal en un fluido o en un vapor de agua, e incluso en el sólido, que han distribuido de tal manera que los momentos dipolares están distribuidos en diferentes direcciones y macroscópicamente se cancela el efecto, ¿ya? Sin embargo, en algunas situaciones yo puedo lograr orientar todo esto y crear un efecto macroscópico. Eso es una manera de hacerlo, ¿ya? Existen otras formas también de hacerlo, que es, si yo tengo un medio material, ¿ya? Esto sería lo que llamamos polarización permanente, porque depende de una propiedad molecular, ¿ya? Y de un proceso de orientación, ¿ya? Pero es propio de cada molécula. En este otro caso, que vamos a llamar polarización inducida, uno tiene típicamente átomos. Los átomos tienen simetría esférica, o sea, la carga positiva y la carga negativa está distribuida uniformemente, ¿ya? Supongamos así, ¿ya? Estos son átomos. Y ahora aplico un campo externo, ¿ya? Aplico un campo E. Este campo externo va a actuar sobre las cargas negativas y las va a mover en dirección opuesta al campo. Y las cargas positivas van a quedar atrás, porque se van a mover poco porque son núcleos. Pero esto va a crear un dipolo, ¿ya? Dipolo va de negativo a positivo, o sea, este es el dipolo que se crea. Este está inducido por la presencia de un campo externo. Si yo corto este campo, esto se relaja y vuelve a su estado original, ¿ya? Esto es polarización inducida. Depende de un campo externo, ¿ya? Bueno, en este instante no me voy a preocupar mucho de cómo se induce el momento dipolar de cada átomo. Sé que hay un campo eléctrico que lo induce. Y en este otro caso, tengo que tener un procedimiento para orientar los momentos magnéticos, los momentos dipolares moleculares, ¿ya? Ahora yo puedo aplicar eso mismo acá también al agua y voy a hacer una cosa similar a eso, ¿ya? Yo voy a partir de la base que yo tengo un material polarizado. O sea que ya he creado por algún procedimiento en momentos dipolares dentro del material, ¿ya? Yo me voy a suponer que están de alguna manera distribuidos, ¿ya?
pero existen maneras de lograrlo, ¿ya? Que son las que les mencioné, ¿ya? O sea, uno entiende de que si yo tengo un material que ha sido polarizado ya, o sea, que existen momentos, entonces la situación es, este pedazo de material tiene momentos dipolares microscópicos orientados de alguna manera en el espacio. Como son muchos, ¿ya? Porque tengo un enorme número de átomos o moléculas por milímetro cúbico, es conveniente medir en esta zona de aquí, en un elemento de volumen determinado, cuál es la suma de todos estos dipolos. O sea, sumar todos estos dipolos que hay dentro de un pequeño volumen delta B. O sea, yo le coloco I pertenece a delta B. Lo sumo todo, porque no puedo manejar cada uno de ellos independientemente porque son muchos. Entonces tengo que limitar la zona a lo que me permite medir un dispositivo. Supongamos que yo tengo un instrumento de medida de alguna forma, ¿ya? Diseñado, donde yo lo mido en esta zona. Pero el tamaño de la zona va a estar determinado por el tamaño del instrumento que yo ocupo, ¿ya? Ciertamente uno no lo hace así, pero piénsenlo de esa manera, ¿ya? En algunos casos incluso se puede hacer así. Entonces, yo sumo una gran cantidad de dipolos que están en este elemento volumen. Este elemento volumen es chico, pero ya mucho más grande que una molécula. O sea, es suficientemente pequeño como para que yo pueda tratar esto después como una forma continua, pero tienen que haber muchos dipolos aquí adentro para que tenga sentido. Supongamos 10.000, 100.000, pero comparado con el número de Avogadro, que es del orden de 10 a la 23 moléculas, ¿ya? 10.000 no es nada, ¿ya? Y ese volumen es pequeño. Entonces, divido esto ahora por delta B. Y tomo el límite cuando delta B es muy pequeño. Uno dice tiende a 0, pero quiere decir que es muy pequeño comparado con todas las dimensiones relevantes en el experimento. Y entonces, lo que yo hago es definir un vector que se llama de polarización, que es, esto es, para colocarle R'. Este elemento de volumen está ubicado en R', ahí sumé todos esos dipolos, dividí por ese elemento de volumen delta B' y tomo el límite cuando este delta B' es chico. Con eso defino el vector de polarización. ¿Verdad? Vector de polarización. B. Supongamos que experimentalmente lo puedo hacer, ¿ya? Que puedo colocar ahí un dispositivo de medida que me permite... ¿Profe? Dígame. Una como solicitud, no sé si podría escribir como un poco más abajo porque hay como un reflejo en la pizarra, que no... Ah, ya. Solo como sus 5 centímetros. Ya, ok. En el lado derecho, el lado izquierdo no tiene problema. Ok. A ver qué... ¿Esto lo bajo ahí? ¿Todavía hay reflejo? Sí, todavía hay. Ahí mejoró, profe. ¿Está un poco mejor? Sí, ya no está ese reflejo. Ya. Mire, entonces, este vector de polarización me permite decir, mire, la cantidad de dipolos que tengo aquí
la voy a llamar dp, la cantidad, ¿ya? Esto de ahí. Bueno, esto lo voy a poder escribir como el vector de polarización, que supongo conocido en ese punto, por el elemento de volumen dp. ¿Ya? Eso es el procedimiento. Ahora, la gracia que tiene eso es que si yo quiero calcular el campo eléctrico aquí, en el punto R, voy a ir por esta vía. Voy a calculo el potencial en el punto R, ¿ya? Y luego el campo eléctrico en R lo tomo como menos el gradiente del potencial. ¿Ya? Eso es. Pero el potencial, debido a este dipolo que hay aquí, en este punto, yo lo conozco, porque va a dar una contribución al potencial ahí, y el potencial de un dipolo. Pero el potencial de un dipolo es 1 sobre 4 pi epsilon 0 P.R. Pero en vez de P, escribo dP. La cantidad de dipolos que hay ahí. Punto. La distancia, o el vector que va de aquí a aquí, es el R que tenía antes. Ese es R menos R'. Es ese vector que va de ahí. ¿Ya? Dividido por R menos R' al cubo. Esto porque, les recuerdo aquí en este pedacito, cuando yo tenía un dipolo eléctrico P, coloqué aquí el origen, aquí el punto R, este era el ángulo θ, y vimos que el potencial en este punto era 1 sobre 4 pi epsilon 0, que lo seguimos igual, por P, el tamaño del dipolo, punto R, dividido R al cubo. Donde R es el vector que va del centro del dipolo al punto. Pero si yo cambio el origen y lo pongo acá, la distancia que hay del centro del vector que va del centro del dipolo al punto es R, ¿ya? Este es el vector R. Es el vector R. Este es el vector R', que está diciendo cuántos dipolos hay aquí. Esto es dB', y lo que hay aquí es un vector de polarización del punto R'. ¿Ya? El dP está ahí. O sea que esta distancia está reemplazando a esto, o sea, ese vector de posición está reemplazando a ese, y esa distancia de aquí a acá ahora es R menos R' al cubo. Ya es lo mismo, ¿ya? Así que esto se trata como un dipolo de tamaño dP. Pero ese dP lo puedo escribir así. Es la ventaja de tener el vector de polarización. Lo puedo escribir como P de R', ¿ya? Dividido por 4 pi epsilon 0, punto R menos R', dB', ¿ya? dP es P dB', dividido por módulo de R menos R al cubo. ¿Ya? Ya. Si ustedes están de acuerdo o entienden la idea, entonces de aquí en adelante es simplemente una manipulación que yo voy a hacer de esa ecuación. ¿Ya? Lo central es que se den cuenta de que un material polarizado, ¿ya? Lo puedo representar por un vector de polarización.
Y el vector de polarización, a su vez, es un reflejo de la cantidad de dipolos que existe por unidad de volumen. ¿Ya? Es esto. Ahora, uno supone que uno puede medir esto. Uno puede ir midiendo aquí cuántos dipolos por unidad de volumen hay, con algún procedimiento. ¿Ya? Vamos a suponer que el procedimiento existe por ahora. ¿Ya? Ya. De esa manera, entonces, yo conociendo el potencial de un dipolo, ¿ya? Ahora lo extiendo a un potencial de todos estos dipolos que están aquí, lo trato como uno solo, pero de esa manera. Y ahora integro sobre toda esta, sobre todo este trozo de material y me va a dar el potencial total de esto. ¿Ya? Voy a hacer clase hasta las 11:30 nomás, ¿eh? Así que vamos a suspender el recreo. ¿Ya? Hacer 15 minutos más y se acaba la clase. Bien. Esta parte es simple, solamente tienen que seguir el orden de eso. Bien. Al integrar eso, me va a dar el potencial que me produce toda la muestra, que es 1 sobre 4π menos 0, una integral de P de R' punto R menos R' de B' dividido por módulo de R menos R' al cubo. Pero R menos R' dividido por módulo de R menos R' al cubo, esto es el gradiente con respecto a las coordenadas con prima de 1 sobre el módulo de R menos R'. ¿Eh? Eso es exactamente lo mismo. Entonces, yo reemplazo ahí, me va a quedar en el integrando, va a quedar P de R' por gradiente con respecto a las coordenadas con prima de 1 sobre el módulo de R menos R'. Noten que me conviene escribirlo así. Si yo escribiera este objeto como un gradiente con respecto a las coordenadas con R, aparecería un signo menos aquí. ¿Ya? Pero no me serviría para nada, porque yo estoy integrando con las coordenadas con prima, así que quiero que todo quede relativo a coordenadas con prima. Esto es con prima. ¿Ya? Y luego, esto va a quedar en el integral, entonces va a quedar así, dB' en integral. ¿Ya? Todo esto. ¿Ya? Ahora, esto de aquí, aquí hay otro pero, que dice que la divergencia de un vector, que en este caso va a ser el vector multiplicado por un escalar, el escalar va a ser la función escalar 1 sobre R menos R'. Esto es la divergencia del vector multiplicado por el escalar más el vector multiplicado por el gradiente del escalar. ¿Ya? Esa es una identidad vectorial. ¿Ya?
puede ser cualquier vector y cualquier función escalar. En este caso, esos son los que tengo yo. Y eso significa que esto que está aquí al interior, yo lo puedo reescribir. Esto de aquí, yo lo puedo reescribir, esto que está aquí, como eso menos eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el potencial va a quedar escrito como 1 sobre 4pi epsilon 0 por una integral de eso que está ahí, ¿ya? Que es, ahí, ese es divergencia de P por módulo de R menos R', dB' menos 1 sobre 4pi epsilon 0, el divergencia de ahora de P. Todas estas son divergencias con P', dividido por esto. Esta divergencia está aplicada aquí arriba solamente. Y este es el escalar. ¿Ya? dB'. ¿Ya? Y finalmente, esta integral, ya que está hecha sobre el volumen del material polarizado, la puedo escribir como una integral de superficie haciendo uso del teorema vectorial de Gauss. Y me va a quedar entonces que el potencial en el punto R va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 por... Esto va a ser una integral de superficie ahora, sobre la superficie del material. De P R' punto ds', que es la normal por ds, ¿ya? Dividido por módulo de R menos R'. Más, aquí uno define, o sea, reescribe esto, porque luego voy a colocar la definición, lo coloco así, como un signo más, y aquí coloco esto como menos, pero con el que divergencia de esto con respecto a prima, dividido por módulo de R R' de B'. ¿Ya? Y escrito así, ustedes se dan cuenta que este potencial tiene la misma estructura que el potencial producido por una densidad de carga superficial, por ejemplo aquí. Esto lo puedo definir como una densidad de carga superficial, ¿ya? Porque los potenciales son carga dividido por la distancia, ¿ya? Y este lo puedo definir como una densidad de carga volumétrica, ¿ya? Y estoy ocupando las mismas expresiones que si estas fueran cargas reales, que son cargas, son densidades de carga que provienen del hecho de que el material está polarizado, ¿ya? No son cargas libres, sino que son debido a que el material tiene una separación de carga. Entonces uno define densidad de carga de polarización superficial, carga de polarización superficial como P punto N en la superficie del material. Esto es signo. Y define ρ sub P como menos
divergencia de P como una densidad de carga de polarización volumétrica. ¿Ya? Y ocupo los mismos procedimientos que teníamos en electrostática para calcular el potencial. ¿Ya? Esas bueno, mucho tiempo no hay para hacer ejemplos hoy día, pero sí cualitativamente decirles de qué se trata. Ya. Este es un procedimiento de cálculo que implica una manipulación con una identidad vectorial y nada más, pero me permitió escribir el potencial entonces así: 1 sobre 4 pi epsilon 0, una densidad de carga superficial, R', y S', la superficie, más una densidad de carga de polarización, rho sub P, E 1 sobre 4 pi epsilon 0, aquí. ¿Ya? Entonces, procedimiento de cálculo es exactamente el mismo. Hay que conocer si sigma P y rho sub P que se calculan a partir del vector de polarización. Entonces hay que saber posteriormente cómo yo obtengo el vector de polarización. ¿Ya? Vamos a estudiar algunos casos. ¿Ya? Eso es. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen ¿cuál es? Un cilindro, por ejemplo, que está con una polarización, un vector de polarización uniforme, ¿ya? P0, está polarizado así. Entonces, para calcular el potencial en este punto, yo primero calculo las densidades de carga de polarización. Este es un procedimiento de cálculo, ¿ya? Entonces, en esta etapa va a haber aquí un sigma P, que es, si esta es la normal, entonces esto va a ser P0, porque P va para arriba, ¿ya? Aquí este P0, digamos, es 0 por Z. Esto va a ser Z. ¿Ya? Entonces, el P0 apunta en la misma dirección que la normal. O sea que aquí debe haber una densidad de carga positiva en esta etapa que va a ser P0. Y acá va a haber una densidad de carga negativa porque la normal apunta para acá. Esto es menos Z. O sea, la normal aquí es menos, ya, este N sub 2. Menos Z, la otra normal. Y entonces, como P apunta para allá, la normal apunta para allá, esto es negativo. Entonces, para que ustedes quieran, como quieren calcular el potencial en ese punto, ¿ya? Ustedes han reemplazado esto por esto. Y esto aparece eso. El potencial aquí es debido a dos discos cargados con densidad de carga positiva, uniforme, y negativa, uniforme, separados una distancia que es el largo del cilindro. Entonces, ese problema ustedes lo conocen. Pero ahora el material no es que haya carga libre realmente. Estas se llaman cargas de polarización, se llaman cargas ligadas. ¿Ya? No se pueden, yo no puedo sacar estas cargas, tendré que sacar el átomo y voy a sacar las cargas positivas y negativas a la vez.
Esto es consecuencia del hecho de que hay una separación microscópica entre las cargas positivas y negativas que dan un efecto macroscópico porque son muchos átomos que tienen cada uno de ellos un momento dipolar individual y orientados de determinada manera. ¿Ya? Bien, me parece que voy a llegar hasta aquí. Lo que necesito hacer ahora bueno, todavía verles algo o bastantes cosas más de la estructura de cómo se trabajan materiales polarizados, pero en esta etapa por lo menos resolver un problema como ese y ver cuál es el potencial. Bueno, podríamos calcular el potencial aquí. ¿Ya? Este es un disco ahí, este es un disco ahí, entonces es fácil de calcular. Y a continuación lo que voy a hacer es esto, piénsenlo, pero ¿cómo cambia la primera ecuación de Maxwell? Nosotros teníamos que esto era divergencia de E igual a ρ sobre epsilon 0. Estas eran cargas libres. Cargas en general. ¿Ya? No dice cómo están creadas. Dice que hay una densidad de carga. Pero aquí yo lo voy a separar, en este caso, en cargas que son híbridas, o sea, que hay cargas positivas que no están pegadas a unas negativas o viceversa. Y le voy a agregar aquí una densidad de carga de polarización, que es la volumétrica. La densidad de carga de polarización superficial no va aquí, ¿ya? Esa aparece en las condiciones de Bohr. Entonces aparece eso. Y como esto tiene la forma de una menos divergencia de P, la voy a juntar con eso. ¿Ya? Entonces ahí va a cambiar un poco, voy a hacer aparecer el vector desplazamiento eléctrico, que es una definición. Ya, hasta aquí por hoy. Pregunta. Yo tengo una duda en la segunda integral, en V, en dónde está definida. También está definida en la superficie, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Esta? No, arriba, donde hay dos. Claro, Este es el volumen. Porque ya. las dos integrales eran volumétricas y esta apareció porque yo ocupé el teorema vectorial de Gauss y lo transformé en una integral de superficie. Esta no puedo hacer lo mismo porque este no es una divergencia, este es un gradiente. No, disculpe, esta es una divergencia. Sí. Pero la diferencia está en que en este caso, para llegar ahí, yo tenía divergencia de P dividido por esto. O sea, estaba todo dentro de esto. ¿Ya? Entonces pude cambiarlo a esto. ¿Ya? En tanto que acá, lo que yo tengo es que es divergencia de P dividido por esto. No puedo hacer lo mismo. ¿Ya? Porque esta divergencia está actuando solo sobre el vector P y esto no. Entonces esto queda como una integral de volumen y esto como una integral de superficie. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Y alguna otra pregunta? Ya. Bueno, me desconecto entonces. Ya, nos vemos la próxima semana, parece, ¿no? Sí. Si Dios quiere. Ya. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao.